Marilyn Monroe, ese nombre que resuena como un eco eterno en la cultura popular, se ha convertido en un símbolo ineludible de la belleza, el glamour y la tragedia. Pero si nos detenemos más allá de la superficie, la imagen icónica que todos reconocemos, esa melena rubia, esa sonrisa radiante, esa silueta perfecta, se convierte en un espejo roto que refleja mucho más que solo una celebridad. Nos revela una historia compleja, profunda y a menudo dolorosa sobre la condición humana, sobre la fama y la soledad, sobre la identidad y la fragilidad. Desde sus primeros años, Norma Jean Mortenson, su nombre verdadero, vivió entre sombras. Una infancia marcada por la ausencia, la incertidumbre y un anhelo constante por amor y estabilidad. Su madre, afectada por trastornos mentales, no pudo brindarle la seguridad que una niña necesita. Norma Jean pasó por hogares de acogida y orfanatos, como tantas otras almas perdidas que buscan una familia en un mundo que parece indiferente. Esa vulnerabilidad infantil, ese vacío inicial, sería una constante que la seguiría hasta sus días finales. Cuando Marilyn emerge en Hollywood, todo parece cambiar. La cámara la ama, el público la adora, y ella se convierte en el centro de atención. Pero el brillo de las luces y la fama no logran llenar el vacío. Por el contrario, lo magnifican. La construcción de su imagen pública, la rubia despampanante, la bomba sexual, la sonrisa ingenua, fue en gran parte un disfraz, una armadura que la protegía del mundo real, pero también una prisión que la alejaba de sí misma. El contraste entre Marilyn Monroe y Norma Jean no solo es biográfico, sino simbólico. La primera es un ícono global, un objeto de deseo y admiración. La segunda es una mujer que luchaba con sus demonios internos, con sus inseguridades y con la constante sensación de estar perdida. Era, en esencia, una paradoja viviente, el símbolo de la perfección y, al mismo tiempo, la expresión máxima de la fragilidad. Esta dualidad queda marcada en muchas de sus decisiones y relaciones personales. Sus matrimonios, tan públicos como turbulentos, revelan una búsqueda desesperada de afecto genuino y aceptación. Joe DiMaggio, Arthur Miller, dos hombres que representaron para ella tanto refugio como conflicto. Cada relación era un reflejo de su batalla interna. Amar y ser amada sin perderse a sí misma, algo que en la realidad parece sencillo, pero para Marilyn se volvió una lucha titánica. Y mientras el mundo la veía brillar en la pantalla, Marilyn se sumergía en un abismo cada vez más oscuro. La presión por mantener su imagen, la lucha contra la depresión, la dependencia de medicamentos, y esa soledad que ni la multitud de admiradores podía mitigar. La fama que debía ser su gloria se convertía en su condena. Era la famosa mujer fatal, pero también la mujer rota, la niña que nunca tuvo un hogar seguro. Esta historia, aunque trágica, no es solo una biografía. Es un espejo donde podemos mirar nuestras propias contradicciones, nuestras máscaras sociales, y el costo de la fama y la apariencia en un mundo que cada vez valora más el brillo superficial que la verdad interna. Marilyn Monroe nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa realmente ser famoso? ¿Puede alguien sobrevivir intacto al peso del espejo público? ¿O estamos todos destinados a rompernos en pedazos bajo la mirada de los demás? En el próximo segmento, profundizaremos en esos secretos íntimos que Marilyn guardó tras esa sonrisa luminosa. Veremos cómo la vulnerabilidad se volvió una sombra inseparable, cómo la soledad fue su compañera constante, y cómo la lucha por encontrar su identidad se convirtió en la tragedia silenciosa de una estrella que el mundo nunca dejó de admirar, pero que quizás nunca entendió del todo. El velo de luz que proyectaba Marilyn Monroe ocultaba una sombra densa y compleja, una mujer atrapada en un laberinto interior que pocos llegaron a vislumbrar. Detrás de esa sonrisa icónica y de su risa contagiosa, había un alma inquieta, fragmentada, que intentaba desesperadamente armar las piezas de su identidad dispersa. La fama la había convertido en un ícono mundial, pero también en un objeto de escrutinio implacable que no dejaba lugar para la imperfección o el descanso. Su vida privada era un contrapunto dramático al brillo público. Marilyn no solo luchaba contra sus inseguridades, sino contra una industria que moldeaba su imagen con precisión casi quirúrgica, borrando los bordes de su humanidad. El Hollywood de los años 50 era un ecosistema implacable, donde la estrella debía encajar en moldes prefabricados,
la rubia sensual, la mujer inocente, la femme fatale. Marilyn fue muchas cosas para mucha gente, pero pocas veces pudo ser simplemente ella misma. En el trasfondo de su éxito estaba la constante sensación de ser una impostora, una mujer que se escondía tras máscaras que el público aclamaba pero que le causaban una disonancia dolorosa. La actriz que deslumbraba en Los caballeros las prefieren rubias o La comezón del séptimo año era, en el día a día, una mujer atormentada que buscaba con desesperación la autenticidad y el amor verdadero. Sus diarios personales, cartas y testimonios revelan una sensibilidad profunda y una vulnerabilidad pocas veces reconocida. Los trastornos emocionales que sufrió no fueron casualidad. La combinación de abandono infantil, presión mediática, relaciones tormentosas y un entorno profesional explotador crearon un caldo de cultivo para la depresión y la ansiedad. Marilyn se refugió en el trabajo, pero también en sustancias que le ofrecían un escape momentáneo a su sufrimiento. Esa lucha invisible con las adicciones y la salud mental es parte esencial para comprender la tragedia detrás del mito. Sus intentos por encontrar estabilidad afectiva, como su matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller, mostraron la complejidad de una mujer dividida entre el deseo de una vida normal y la realidad de ser una estrella atrapada en un pedestal. Miller la admiraba profundamente, pero también fue testigo de sus luchas internas, de la fragilidad que contradecía su imagen pública. Esa tensión entre la Marilyn pública y la privada se convirtió en una narrativa que marcó su destino. Más allá de las relaciones personales, Marilyn fue una figura que desafió los cánones sociales de su época. Fue una mujer adelantada a su tiempo, que buscó reivindicar su inteligencia y su voz en un mundo dominado por hombres. Sus estudios, sus lecturas filosóficas y su interés por temas como el budismo revelan un intelecto y una inquietud espiritual que pocos conocieron. En ese sentido, Marilyn no fue solo una estrella, sino una buscadora, una mujer en búsqueda constante de sentido y verdad. La soledad, sin embargo, fue su sombra inseparable. En las grandes mansiones, en las fiestas repletas de estrellas, Marilyn estaba sola. En el silencio de la noche, la fama se diluía y dejaba a una mujer que necesitaba ser amada más allá de su brillo. Esa soledad fue la grieta que el público nunca vio pero que terminó por fracturar su vida. La muerte prematura, envuelta en misterio y controversia, fue el trágico final de una historia que parecía escrita por un destino inexorable. Pero su legado va más allá de la tragedia. Marilyn Monroe sigue siendo un espejo roto que refleja no solo la fragilidad de la fama, sino las complejidades de la condición humana, la búsqueda de identidad, el anhelo de amor, la lucha contra la soledad y la necesidad de ser reconocidos como seres completos, no solo como íconos. Ella nos invita a mirar más allá de la superficie, a entender que detrás de cada imagen hay una historia mucho más profunda y humana. En la última parte, exploraremos el impacto cultural de Marilyn Monroe y cómo su figura ha sido reinterpretada y reivindicada a lo largo de las décadas. Veremos cómo la leyenda se convirtió en símbolo de resistencia, feminismo y vulnerabilidad, y cómo su espejo roto sigue reflejando temas universales que siguen resonando hoy en día. Marilyn Monroe, más allá de su tragedia personal, se convirtió en un símbolo cultural que ha trascendido generaciones, un icono cuya imagen y legado han sido reinterpretados, reconstruidos y resignificados una y otra vez. La manera en que el mundo ha visto a Marilyn revela no solo la evolución de una estrella, sino también los cambios en la sociedad, la cultura y el entendimiento de la mujer, la fama y la vulnerabilidad. A lo largo de las décadas, Marilyn ha sido musa, objeto de admiración, pero también sujeto de análisis crítico. Su cuerpo y su rostro, eternizados en fotografías, carteles y películas, han sido estudiados como emblemas de la feminidad y la sensualidad, pero también como símbolos de la opresión y la construcción artificial del ideal femenino. Su figura revela el contraste entre la libertad y el encierro, entre la admiración pública y la negación de la verdadera persona detrás del mito. En los años posteriores a su muerte, Marilyn fue objeto de un sinfín de biografías, documentales y estudios que trataron de descifrar el enigma que representaba. Lo que emerge es una imagen mucho más rica y compleja que la simple estrella de Hollywood. Una mujer que luchó contra las imposiciones sociales, que quiso definir su propio camino en una época hostil para las mujeres que se atrevían a cuestionar los roles tradicionales. Su interés por la literatura,
la filosofía y la espiritualidad hablan de una búsqueda profunda que pocas veces se asocia con la figura pública que todos conocemos. Esta reinterpretación cultural ha permitido que Marilyn se convierta también en un símbolo feminista, una figura que encarna la dualidad de la mujer en un mundo que la exige a la vez sumisa y seductora, fuerte y vulnerable. En la reivindicación de su persona se reconoce la lucha contra el machismo institucionalizado, la explotación mediática y la cosificación que la marcaron profundamente. Hoy, Marilyn es vista no solo como un icono sexual, sino como una mujer que pagó un alto precio por ser ella misma en un entorno que no permitía fisuras. Además, la leyenda de Marilyn Monroe ha servido para reflexionar sobre la naturaleza de la fama y el precio que paga quien se convierte en objeto de adoración masiva. La estrella que parecía brillar con luz propia también estuvo envuelta en un proceso de destrucción y pérdida, en el que el ser humano se disolvió en la proyección de deseos, fantasías y expectativas ajenas. En ese sentido, Marilyn representa la fragilidad de la fama y la imposibilidad de ser realmente libre cuando se vive bajo la lupa constante del público. El espejo roto que representa Marilyn no solo refleja su historia, sino también la nuestra. Nos habla de los espejismos del éxito, de la soledad que puede acompañar el reconocimiento y de la necesidad de empatía hacia quienes parecen invencibles. Su vida es un recordatorio de que detrás del brillo y la popularidad, hay personas con miedos, sueños, dolores y anhelos tan profundos como cualquier otro. Finalmente, la influencia de Marilyn Monroe en la cultura popular es innegable. Su imagen sigue inspirando artistas, cineastas, músicos y diseñadores. Se ha convertido en un arquetipo que sigue reinventándose, adaptándose a nuevas sensibilidades y contextos. Pero, más allá de la figura pública, la verdadera Marilyn sigue siendo esa mujer compleja, vulnerable y humana, cuyo reflejo, aunque roto, sigue resonando con una autenticidad que desafía el paso del tiempo. Así, cerrar este viaje por la vida y el legado de Marilyn Monroe es abrir una puerta hacia la comprensión más profunda de lo que significa ser humano, con todas sus contradicciones, luces y sombras. Su historia nos invita a mirar con compasión y a cuestionar las imágenes que nos venden, a buscar siempre la verdad oculta tras el espejo roto de la fama. ¿Y tú, qué reflejo ves cuando miras más allá del brillo? ¿Qué historias no contadas existen detrás de los iconos que admiramos? Te invito a compartir tus pensamientos y seguir explorando juntos la complejidad de las vidas que forman parte de nuestra historia cultural. Gracias por acompañarme en este recorrido por la leyenda y el misterio de Marilyn Monroe.